Pocos saben que a comienzos del siglo XIX el mar llegaba hasta aquí, lo que hoy son las intersecciones de las calles Prat y Cochrane, lugar antiguamente conocido como Cruz de Reyes. Más de los 500 naufragios, por tanto, ocurridos en este puerto, se encuentran hoy bajo la tierra. Eventos catastróficos se suceden desde el siglo XVIII en adelante de manera recurrente, provocando el desborde curioso de la población que acude a mirar cada desastre. Frente al espectáculo de un naufragio, se desata el apetito de los habitantes más pobres del puerto y del almendral, quienes caen sobre los restos y los despojos desperdigados por la playa como botín caído en tierra de enemigo. Es muy común, y el que quiere profundizar más que lea a don Joaquín Eudarbello, que habla de él que cuando sucedían estos naufragios, ya quedaban los barcos varados en la playa, bajaba la gente de los cerros y rescataban género, seda, terciopelos. Entonces la gente, cuando veía a una modesta mujer que andaba con un traje muy elegante, las otras mujeres envidiosas, he ahí donde va una varada. Entonces nacía también un cambio de lenguaje. Esto que el borde costero se haya situado en una altura tan distinta a la que tiene actualmente, explica hechos que parecen incluso inverosímiles, como por ejemplo el que haya habido naufragios en lugares como donde estamos nosotros ahora, en la Biblioteca Severín, que era mar, y que incluso hubo casos de un siniestro como el del vapor Perú en 1851, que se produjo a espaldas de lo que era entonces el Teatro de la Victoria, que está al lado de esta biblioteca. A partir de esta zona más o menos había una ancha playa, la llamada playa del Almendral, porque era el límite a esta comarca que era más agrícola, el terreno un poco más amplio, pero era también el lugar donde ocurrían con más frecuencia los naufragios. Habitualmente los buques que estaban mal asegurados en días de temporal eran arrastrados por el famoso viento norte y se estrellaban contra esta llamada playa del Almendral o contra los roqueríos del sector Barón. No era extrañar que se produjeran naufragios incluso masivos de más de un buque si es que no había las medidas de seguridad adecuadas. Uno de los naufragios ocurridos en este puerto de Valparaíso es el de la corbeta La Oriental, un buque escuela franco-belga que zarpó el día 2 de octubre de 1839 con el propósito de dar la vuelta al mundo. Zarpó desde el puerto de Nantes, en la Bretaña francesa, y su destino final fue el puerto de Valparaíso. La Oriental era una corbeta de 3 mástiles, armada con 10 cañones y una tripulación de 71 personas, de los cuales 42 eran estudiantes franceses y 12 estudiantes de origen belga. Al mando estaba el capitán francés Agustín Lucas, quien había organizado el viaje de instrucción. El episodio del naufragio de la Oriental lo conocemos por testimonio de su propio capitán Agustín Lucas. Toda la tripulación logró salvar con vida, logrando rescatarse muy buena parte de los valiosos objetos que traían sus bodegas. Sin embargo, un 23 de junio de 1840, la nave zozobró aquí en Valparaíso, en la llamada
Roca del Buey. Le 23 à midi, avec une petite brise provenant du sud-est, je me fus à la voile du port de Valparaíso. Accompagné de plusieurs personnes, nous étions à plus de 2000 en haute mer. Ese naufragio fue particularmente dramático, yo te decía, no por la pérdida de vida, sino por las circunstancias en que sea. Il est survenu une accalmie. Néanmoins, on s'est rendu compte que sans gouverner, nous nous approchions de la terre. En plus d'une forte marée, la mer était moutonneuse. J'ai fait monter 12 embarcations pour remorquer le bateau. Las marejadas lo comienzan a arrastrar hacia la costa, el capitán intenta contrarrestar la fuerza de la marejada lanzando unos botes a remos con el cual intenta remolcar la embarcación. Et tout d'un coup, survit un fort courant d'air du nord qui me fit espérer braver facilement tous les dangers. Desiste de sostener la embarcación con anclas, ¿cierto? Que pudiesen sostenerla aguantando la marejada, porque llega un momento, ¿cierto?, en que él ve el naufragio como absolutamente inevitable. Y en esas condiciones, ¿cierto?, lo que opta es por dejar o enfilar, digamos, su embarcación directamente hacia la costa para tratar de salvar a la gente y la mayor cantidad de bagaje y cargamento que tenía la embarcación. Après les premiers claquements, je n'avais d'autre but que de sauver tout ce qui serait possible et j'ai manœuvré en conséquence. Y es así, ¿cierto?, que queda de costado, ¿cierto?, con la cubierta expuesta hacia la costa mientras era azotada por las marejadas. Une fois cela obtenu, je fais couper les saumons et les mâts pour les abattre autant que pour qu'ils servent de pont comme pour alléger le casque. Es decir, permite que toda la zona de cubierta donde está la gente, la carga, ¿cierto?, y el acceso a la bodega quede protegida del golpe, ¿cierto?, de la marejada, lo que posibilita finalmente que la mayoría de la tripulación y la gente a bordo pueda salvarse, al igual que gran parte de su carga. Con el transcurso de los días, digamos, que termina absolutamente perdida y deshecha, ¿cierto?, en los Roqueritos. El Bajo del Buey es un hito que queda básicamente en el acceso sur a la bahía de Valparaíso. Es un bajo que se proyecta frente a Punta Ángeles y que sale desde el fondo marino de manera muy abrupta. Y eso repercute en que es un peligro para la navegación. Existen antecedentes de por lo menos una decena de barcos que se hunden ahí durante el siglo XIX. Y eso en parte llevó a la creación del primer faro que se funda en Chile en 1837, que es el faro de Punta Ángeles. Habitualmente los barcos fondeaban en la bahía de Valparaíso con su proa al norte, ¿cierto?, con anclas a la popa, con rejeras hacia los muelles. Y había muchos barcos, digamos, uno junto a otro. Uno puede ver fotografías del siglo XIX donde aparecen, no sé, 80, 90 barcos anclados en la bahía. Imagínate eso en un temporal. Si se combinan algunas variables, como por ejemplo existencia de fuertes marejadas del sur-suroeste, ausencia de viento y una mar de fondo importante, lo más probable es que los barcos que pasaran por ahí con propulsión a vela terminaran en la costa, que fue el caso de la Oriental. En general, en Valparaíso, desde mediados del siglo XVI a siglo XX, tiene antecedentes. Dependiendo de qué criterios utilices, puede cambiar un poco, pero del orden de 300 naufragios, prácticamente. De esos se han identificado arqueológicamente restos de unos 100 pecios o sitios de naufragio en la bahía.
particular, en el sector del Bajo del Buey se conocen varios. Como decía, son barcos que básicamente se hunden a la entrada o a la salida, digamos, en su navegación hacia el puerto de Valparaíso. De la Oriental no se conocen restos, fundamentalmente porque el patrón de naufragio hizo que básicamente se lanzara contra la costa y fue sometida a una gran hidrodinámica. No se han identificado arqueológicamente evidencias materiales de la Oriental. Sí se conocen restos materiales de otros barcos que se han identificado del siglo XIX, como por ejemplo la Potsdam, que es una barca alemana que se hunde en el contexto histórico de la Guerra Civil de 1891, de manera bastante similar a la barca Oriental. El Valparaíso de 1840, cuando se produce el naufragio de la Oriental, es una ciudad que vive un momento sumamente interesante de transición entre una ciudad de ancestro aún tradicional hispano hacia otro puerto más cosmopolita, más abierto a influencias externas, como lo prueba, por ejemplo, este viaje de estos estudiantes que pasan por acá. También en 1840 llegan a la costa de Chile para entrar en servicio los vapores Chile y Perú. Fueron los primeros buques propulsados a vapor que llegaron a estas costas, que eran parte de la firma la Pacific Steam Navigation Company, o compañía de navegación a vapor por el Pacífico, cuyo artífice fue el norteamericano William Wheelwright, y que llegaría a ser con el tiempo la naviera más importante del mundo. Entre el 2002 y el 2006 se realiza un trabajo pionero en Chile, que fue un proyecto que se llama Valparaíso Sumergido, que se dedicó a estudiar los naufragios de la bahía, tanto desde el punto de vista histórico como también arqueológico, realizando por primera vez en nuestro país prospecciones con herramientas de sensoramiento remoto, utilizando magnetómetros, utilizando sonar de barrido lateral para identificar anomalías en el fondo marino, las que posteriormente eran verificadas, ¿cierto?, mediante buceos arqueológicos, en donde, ¿cierto?, los restos se verificaban como naufragios o no, y se generaba un registro preliminar que permitía posicionarlo y caracterizarlo. Este proyecto participaron varias instituciones, la Universidad del Mar, el Grupo de Investigación de Arqueología Naval de Francia, y bueno, yo tuve la suerte de participar como parte del equipo de este proyecto. A principios de junio de 1840 llega al puerto de Valparaíso la Oriental, cargada de misteriosos objetos. Entre ellos, el daguerrotipo, una novísima invención recién presentada en Francia hacía 2 meses antes del zarpe del Oriental. El daguerrotipo permitió los primeros registros de países latinoamericanos y fue el inicio de la fotografía en nuestro continente, conservándose testimonio de ello en Brasil y Uruguay. En el caso montevideano se estaba muy atento de todo lo que estaba pasando en relación a la travesía de la Oriental, se sabía que había parado en Río y se la estaba esperando, porque se preveía una parada en Montevideo. Y después de lo que fue una demostración más de carácter privado, el día 26 de febrero, se hace el 29 de febrero de 1840 una gran demostración pública en donde Luis Comte, un sacerdote, el abate Comte, muestra cómo funcionaba este aparato, que era una gran novedad, ¿no? Y lo hace en el Cabildo de Montevideo, en la parte alta del Cabildo, donde estamos ahora. Y hace la demostración enfocando hacia la Plaza Matriz y hacia la Iglesia Matriz.
Nosotros no tenemos ese primer daguerrotipo tomado por Comte, pero lo que sí tenemos son otras fuentes escritas que dan cuenta con mucho detalle de lo que fue la demostración de Comte y de lo que significó para quienes estuvieron viéndolo. Diciéndole todos ellos, bueno, estamos maravillados. El grado de verosimilitud, el grado de detalle que se obtiene con este tipo de representaciones es asombroso. Esta cosa de preparar la placa, de sensibilizarla con determinados químicos, de revelarla con vapores de mercurio y de que apareciera de golpe de una imagen latente, una imagen visible, con ese grado de nitidez, de precisión, bueno, llevaba a que los contemporáneos asimilaran el proceso a un espectáculo de magia, ¿no? o a una especie de situación como de alquimia. Y por otro lado, lo interesante es que al permanecer Comte en Montevideo, rápidamente empieza a ofrecer enseñar daguerrotipo. Él plantea la posibilidad de traer aparatos de Francia. Sabemos que ya en esos primeros meses hay algunas personas que se entusiasman y que se hacen traer cámaras. Uno de ellos es Florencio Varela. Este emigrado argentino que estuvo en la demostración de Comte y que escribe una crónica muy detallada en el diario El Correo. Durante mucho tiempo los investigadores hemos trasladado un error que se dilucidó hace poco y que hace más interesante toda esta historia. El periódico El Talismán, que era un periódico de artes y de ciencias, había ofrecido una litografía, una especie de grabado, en donde se veía la fachada de la matriz tomada a partir de un daguerrotipo. Durante mucho tiempo creímos que era a partir del daguerrotipo de Comte, ¿no? Hace un par de años, una investigación de Juan Antonio Varese demostró que en realidad se hizo a partir de un daguerrotipo casi contemporáneo al de Comte, tomado por Florencio Varela, ¿no? Entonces, efectivamente, El Talismán, en noviembre de 1840, publica en hoja suelta una reproducción de un daguerrotipo muy similar al tomado por Comte. No aquí en el Cabildo, sino en los altos contiguos, ¿no? hacia la esquina. Acaba de fondear en nuestro puerto la corbeta francesa L'Oriental, destinada a un viaje de circunnavegación, con el principal objeto de instruir a unos 70 u 80 jóvenes de las más notables familias de Francia y Bélgica. Poseen también una cámara de daguerrotipo a cargo del abate Comte, capellán de la expedición, que les proporciona las vistas más notables de las ciudades y lugares que frecuenten. Bueno, nosotros hacemos un festival aquí en Valparaíso, estamos en el 5º año en este minuto, y la idea es que hacemos un festival de creación, que es como, ha sido como la base del asunto, ¿no es cierto? Trabajar sobre la ciudad. Valparaíso es el tema del festival, ¿no es cierto? Y Valparaíso se construye desde el viaje, desde los cruces. Y entonces se nos ocurre esta idea de que parta
una cámara pequeña a viajar por el mundo, como que la tiremos a la deriva, ¿no es cierto? Cada uno hacía fotos, quedaban 11 en un archivo y después nos hacía una selfie así de a dos. Entonces nos tomábamos una foto y después quedaba en la mano el siguiente, hacía su foto, después dejaba 11 solamente, se hacían la foto con el que sigue y así. Y logramos juntar 33 fotógrafos del mundo, entonces es súper interesante como proyecto. Entonces cuando estamos elaborando este proyecto, el Lucho dice, tenemos que nombrarla la Oriental. Entonces yo le pregunto, ¿por qué la Oriental? ¿A dónde? Claro. Y él me cuenta que la primera cámara fotográfica que llega a Chile llega en una nave que se llama la Oriental. Y esta fragata efectivamente naufraga saliendo del puerto de Valparaíso. Ahora es interesante porque está en la historia de la fotografía del Portugal, de las Azores, del Brasil, el emperador, ¿no? Se hace fotógrafo, hacen la foto del Parque Imperial. Esa es la foto de Montevideo. La Montevideo es una de las más famosas, las que más se conoce. Imagínate que de ayer hace pública la fotografía en agosto del 39 y el 40 ya está en Chile. Significa que nuestra historia de la fotografía es al menos tan antigua como la fotografía mundial. Sin Valparaíso no hay fotografía chilena de alguna manera, ¿no? Si todo parte de aquí en ese momento. Sí. En esos días era común el uso del fisionotipo, una técnica que reproducía mecánicamente el perfil de una persona con enorme exactitud. Los originales podían entregarse en madera, marfil o yeso, semejando a antiguas miniaturas. Este era otro instrumento que venía a bordo de la Oriental. Se cree que para registrar la fisionomía del cráneo de los aborígenes de los diferentes lugares que visitaría la nave, aunque existen registros de que el señor Savage, a cargo del instrumento a bordo de la Oriental, también lo utilizó para otros fines. Otra novedad que habría venido a revolucionar la vida del puerto de Valparaíso, gracias a la estadía de la Oriental, fue la medicina homeopática, cuyos conocimientos traía el doctor Thomas, cirujano a bordo de la corbeta. La méthode homéopathique fondée sur de nombreux faits est à la portée de toutes les intelligences et suivie par un nombre de médecins distingués de France et d'autres lieux d'Europe. Ça s'emploie en petites doses et immédiatement mise en contact avec les organes malades. Elle combat avec succès les maladies des yeux, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et la plupart des affections réputées incurables des poumons, estomac, intestins, des nerfs et articulations. En tout cas, on n'exigera rien aux pauvres. Les autres malades payeront 4 pesos pour chaque consultation et une demi-once pour chaque visite à domicile. El puerto de Valparaíso pasa de ser un puerto muy secundario en comparación al puerto del Callao durante la colonia, para rápidamente, a partir del periodo de independencia y el crecimiento, en el fondo, de un comercio marítimo globalizado, transformarse en uno de los principales emporios comerciales del Pacífico sudoriental. Progresivamente se va haciendo un lugar de paseo, se va ornamentando y se va urbanizando según los estándares de la estética de las plazas francesas.
como por ejemplo el Teatro de la Victoria, que incluso era un teatro que era considerado demasiado grande para la ciudad, pero que fue un eje de la vida social. La misma Plaza Victoria, que era una plaza en transición, que en un momento fue usada incluso por algo tan brutal como ejecuciones públicas, fue un patíbulo. Algo quizás muy decidor es el testimonio que brinda el periodista y futuro político y presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, que llega exiliado, empieza a escribir en el Mercurio de Valparaíso en 1841 y hace una serie de crónicas en un tono bastante agridulce, pero muy decidor sobre lo que era Valparaíso en aquella época. Dice, las casas son europeas, pero las calles son indígenas, porque las calles todavía son barriales sin pavimentar. Y tiene una frase algo así como que Valparaíso es la Europa dejada, abandonada en la costa de América aún sin desembalar. El hecho de la Oriental, que es como un buen ejemplo de lo que era esta ciudad de partida, el hecho que se haya contemplado a Valparaíso como parte del itinerario obligado, y después hubo gente que se quedó aquí y que contribuyó y que, a temas como la educación, como el caso de Wendelheim, y por lo tanto ellos hallaron acá con mayores o menores dificultades, pero hallaron un terreno propicio para seguir desarrollando sus talentos. De todos los maestros y profesores que venían a bordo del Oriental, destaca la figura de Lois Wendelheim, profesor de Letras y Filosofía de la Universidad de París y experto en lenguas clásicas, latín y griego. Wendelheim tenía pocos motivos para regresar a Francia, ya que su mujer había muerto muy joven, sus hijos estaban repartidos por el mundo y uno de ellos, Emil, lo acompañaba en el viaje. Ambos resolvieron quedarse en Chile a probar suerte. Coincidió con esto que conocieron a don Andrés Bello, aquel venezolano encargado de la gran reforma educacional de Chile en el siglo XIX y primer rector de la Universidad de Chile. Andrés Bello, interesado en los conocimientos de Wendelheim, sobre todo en el latinismo, decide contratarlo. Y de esa forma, nuestro amigo francés se queda en Santiago de Chile, dedicado a la docencia. Emil Wendelheim, gracias al vínculo de su padre con Andrés Bello, se hace cargo de la Cátedra Superior en Latín del Instituto Nacional. Poco tiempo después, cuando recién se estaba formando en la Universidad de Chile, se nombra a Wendelheim padre como miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta naciente casa de estudios. Sin embargo, pronto las ideas liberales exhibidas por Wendelheim y la expresión de un sentimiento de total desprecio hacia la religión despertaron las alarmas a su alrededor. Cuando los círculos conservadores se enteran de que el náufrago francés pretendía introducir a Lucrecio y otros autores del estilo en su curso de literatura latina, armaron un escándalo de proporciones. Como consecuencia, Wendelheim es separado de sus cargos en el Instituto Nacional por considerarse innecesarios sus servicios. Otro de los náufragos de la Oriental que permaneció en Chile fue Jean-Baptiste Popelaire, quien dejó un importante legado en la educación de nuestro país. Popelaire era un joven nacido en Bruselas
que a temprana edad decidió juntarse con otros jóvenes y emprender un viaje alrededor del mundo para conocer. Uno de los motivos del viaje de Popeler era el sueño de ir a conocer la cultura inca. Él siempre había leído sobre lo que había sido esa gran cultura precolombina y él quería llegar hasta Perú. Pero naufragó en Valparaíso y entonces se quedó un tiempo en Valparaíso y luego emprendió viaje y llegó hasta Perú. Y fue y conoció toda la cultura inca que a él lo atraía tanto. Lamentablemente, él después de estar unos años en Perú tuvo molestias por la forma como se gobernaba en Perú y desde esa perspectiva terminó volviendo a Chile y después tuvo a su hijo Leopoldo, y que son nuestros ancestros. Leopoldo, su hijo mayor, primogénito, fue un maestro importante, un maestro de matemáticas, fue además el primer funcionario de la Caja Nacional de Ahorro, que es el ancestro del Banco de Estado. Además de eso, Leopoldo tuvo hijas, las dos monjas Popeler, Amalia y Adriana. Ellas fueron educadoras y Popeler fue además un gran educador. Popeler fue profesor por 38 años, fue profesor del Instituto Nacional. Es decir, fue un gran aporte a la educación chilena y de ahí surge la base de lo que es el naufragio del naturalista belga, en la cual tomo como personaje clave a Popeler. Al final el ser humano propone, proyecta, pero las cosas van pasando, van sucediendo y muchas veces todo cambia por un naufragio, por un accidente. Me pasó a mí con mi padre. Yo escribí la novela en parte por mi padre, pero también porque el accidente de Popeler una vez más demuestra que la vida es prestada y que uno puede programar muchas cosas, pero al final todo puede cambiar de un minuto para otro. Esteban María Koenig es otro de los sobrevivientes que post-naufragio resuelve quedarse en nuestra tierra. Sabemos, por crónicas de la época, que Koenig era un eximio dibujante y profesor a bordo de la Oriental. Gran parte de sus trabajos se conservan aquí, en la Biblioteca Nacional Santiago. Posteriormente, su espíritu de aventura lo empuja más al sur. Tal como en el dibujo de Koenig, aún puede apreciarse al final del morro la característica roca, como el conjunto de la bahía de Ancud. Recordemos que Koenig llegó a esta ciudad en 1844 y fundó lo que se podría llamar la primera escuela náutica de Chiloé. No existen muchos antecedentes ni documentos que describan en detalle la vida de Koenig en Ancud. El destacado hidrógrafo y marino Francisco Vidal Gormaz, quien llegó a dirigir y reorganizar esta misma escuela náutica en 1862, nos da algunas directrices en su famoso libro Algunos naufragios ocurridos en las costas de Chile. Cuenta, por ejemplo, que Koenig fundó esta escuela y tiempo después
se casa con una distinguida señorita oriunda de Chiloé llamada Carlota Velázquez Oresky. Es natural que Koenig eligiera este archipiélago de Chiloé para fundar su escuela náutica. Desde tiempos inmemoriales existe en estas islas una tradición de marineros y astilleros que se remonta incluso hasta antes de la llegada de los españoles. Y hoy, en la actualidad, podemos encontrar carpintería de orilla donde se fabrican embarcaciones de primerísimo nivel. A Koenig, quien después de cerrada la escuela irá a probar suerte a California buscando oro y más tarde morirá trágicamente en una mina de Coronel, le sobrevivirá su hijo Abraham Koenig Velázquez, quien nació en Ancud en 1846. Koenig se transformará en un distinguido diputado por la provincia de Ancud, llegando más tarde al Senado en representación de un joven partido radical. Cumpliendo misiones diplomáticas, en 1900 es enviado a Bolivia, intentando un acercamiento con dicho país, lo cual desgraciadamente resulta infructuoso. Hombre aficionado a las letras, Koenig nos deja varias obras de ensayo, principalmente una dedicada a la obra de Alonso de Ercilla, La Araucana, y otra dedicada a Voltaire. Muere en 1925 sin dejar descendencia. Así como el caso de la Oriental, otros descendientes de náufragos habitan estos cerros. El Horacio, un barco italiano que fue a naufragar en el Mediterráneo en 1940, unió para siempre el destino de la familia Llanatos al puerto de Valparaíso. El naufragio en el que venía mi padre con parte de su familia ocurrió en diciembre de 1939, cuando ya la Segunda Guerra Mundial se había desatado, y fueron rescatados pues, por otros barcos que acudieron al rescate. Salieron primero las mujeres y los niños, en el cual venía mi abuela con mi tía que aún está viva, y en otro buque o en otros lanchones mi padre y en otro su hermano. Sufrimos mucho, tuvimos 3 meses en Italia porque se nos quemaron los pasaportes, todo. Entonces tuvimos que sacar, venía con mi mamá, mis hermanos mayores, así que tuvimos que sacar los papeles de nuevo, así que estuvimos como 3 meses en Génova. Una vez que llegaron a Valparaíso, se encontraron con una realidad muy distinta a lo que ellos imaginaban. Ellos imaginaban que Valparaíso era muy grandioso, pero estábamos en una época de guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces él comenzó con mucho esfuerzo con su familia, con su hermano, con su mamá, en fin, su hermana menor, y acompañado por su madre también. Comenzaron a trabajar en el comercio. El negocio La Rotonda existía en 1945 frente al casino y ellos compraron el restaurante
Y luego abrió este local el año 74, lo fue equipando de a poco, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y que es el lugar donde estamos sentados en este instante, que han transcurrido más de 40 años, y yo como hijo de este migrante estaba prácticamente predestinado para esto yo. Encontré maravilloso Valparaíso, muy bonito, me gustó, me pusieron al tiro al colegio, en las monjas inglesas, en Playa Ancha, las pasionistas, y ahí aprendí español porque no sabía decir ni buenos días. Bueno, como hijo de náufrago y persona llegada a Valparaíso, jamás sufrí una discriminación, todo lo contrario. Para mí fue una cosa maravillosa lo que yo recibí. Con la llegada de nuevas familias de inmigrantes, se van forjando los rostros de nuestra chilenidad. Los náufragos de la Oriental dejaron su huella, y sin ser los primeros, tampoco serán los últimos en hacerse un lugar en las costas de nuestra memoria. Si bien es cierto, el naufragio no fue trágico desde el punto de vista de grandes pérdidas humanas, sí fue importante por el aporte que hizo primero la sociedad porteña. La tripulación, las personas que venían a bordo de esas embarcaciones fueron históricamente un aporte al desarrollo y a la cultura regional y nacional. Es como una suerte, yo digo, de regalo involuntario que nos han hecho todos aquellos que han protagonizado estos hechos que, si bien son trágicos, enriquecen la historia porteña. Es increíble la cantidad de náufragos que han venido a varar a nuestras costas, especialmente acá al puerto de Valparaíso, donde han generado una cultura y una forma de ser que hemos hecho nuestra. El poeta Gonzalo Rojas, quien viviera y escribiera por allá por la década del 40 en el Cerro Alegre, decía que hay ciudades que tienen un mito y ciudades que no lo tienen. Valparaíso lo tiene, qué duda cabe. Pero agregaba Rojas una frase misteriosa que dice: a Valparaíso no basta con amarlo, hay que merecerlo. Así fue como el sueño del viaje alrededor del mundo de la Oriental terminó siendo un naufragio en este puerto de inmigrantes, poetas, fotógrafos y tantos otros que han llegado a sus costas para quedarse.